¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de EduJar. EduJar es el programa del Instituto Tecnológico Argentino para todos ustedes que ya se están capacitando en las aulas de élite, por supuesto, para vos que querés ingresar al mundo de la tecnología. Bienvenido al lugar indicado, la mesa de EduJar, por supuesto, ¿no? ¿No es así, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Y bueno, bienvenidos, como nos decía Pablo, a todos ustedes que están del otro lado, pero siempre están cerca, a solo un clic de distancia, www.ita.com.ar, y ya estás con nosotros. ¿Para qué? Para capacitarte, para estudiar esto que a vos te gusta, que tiene que ver con toda la tecnología informática, que tiene que ver con el hardware de PC, con las redes informáticas. Y hoy particularmente, porque sabemos que todas las novedades a vos te interesan, vamos a estar abordando un tema en particular que tiene que ver con los discos de estado sólido. Así es, yo acá tengo dentro de su cajita, a punto de comenzar el desembalaje, por inventar alguna palabra, un disco de estado sólido. Este en particular es de 90 GB, pero tiene un agregado. No es solo un disco de estado sólido. Si te parece, comenzamos a abrirlo y vemos qué es lo que tiene adentro. Ahí está, hace el loadboxing, vamos a estar sacándolo de la caja. Y vamos a ver la misma experiencia del usuario. ¿Qué haría el usuario cuando compra esto? Llegás, sacás la tapita. Bueno, ya estamos viendo ahí drivers, por un lado. Vamos desparramando despacito. Acá ya vemos algo que es distinto, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados. Este no es el disco. Este no es case, una carcasa. Seguimos. Viene con cablecito de adaptación, cablecito SATA. Esto que va de la mano de lo que vimos antes y después lo vamos a desarrollar. Y ahora sí, finalmente, el disco de estado sólido. Un disco de estado sólido de 90 GB que ya te lo estoy pasando. ¿Cómo no? Ahí está. Entonces, vamos a empezar a ver algunas características de este disco de estado sólido y básicamente qué es un disco de estado sólido. Estamos muy acostumbrados a ver el tema de los discos rígidos, que suelen ser bastante más grandes. En estos tamaños tan pequeñitos suelen ser los discos rígidos que utilizamos en una notebook o en una netbook. Pero este en particular, en lugar de tener platos adentro y cabezales que de alguna manera los hacen bastante más sensibles a los impactos, a los golpes, emiten mucho más calor, consumen mucha más energía. La diferencia es que este adentro está compuesto de memorias, es decir, te muestro algo, cómo sería un disco de estado sólido por dentro. Estamos hablando de una plaqueta electrónica que tiene directamente memorias y sus respectivos controladores, y de esta manera entonces el acceso a esta información, en lugar de ser mediante un sistema de grabación magnética, es directamente con estas memorias que son similares, por así decir, porque no son idénticas, son similares a las que podríamos tener en cualquier tarjeta de memoria, como por ejemplo un SD card. Obviamente la tecnología y fundamentalmente los controladores operan de manera diferente, precisamente para darle mayor velocidad de acceso y una mayor velocidad. De todas maneras, siempre una memoria, sea la tecnología que sea, es muchísimo más veloz que un disco rígido convencional de plato. Entonces, presentamos pros y contras generales de los discos convencionales de plato y de los discos de estado sólido. En el caso de los discos de plato, ya sabemos, tenemos muy buenas capacidades en cantidad, en capacidad de almacenamiento, pero las velocidades de acceso son bastante lentas. De hecho, hoy por hoy son el cuello de botella de las computadoras, son el dispositivo más lento, mucho más lento que las memorias, mucho más lento que el micro. Por otra parte, estamos hablando de costos accesibles. Totalmente, claro. Y si hablamos ya de los discos de estado sólido, estamos hablando de una velocidad muy diferente a los discos de plato. Por el momento, para poder acceder a una gran capacidad de almacenamiento, estamos hablando de costos muy altos comparados con los discos de plato. Sin embargo, el que tenemos aquí en la mesa es de 90 GB. No es poco, pero en muchos casos no es suficiente. Claro, digamos que todavía por el momento tenemos que elegir
¿cuál es la ponderancia que nosotros requerimos para nuestro sistema? Sí, la cantidad de capacidad de almacenamiento no es un problema y bueno, y si necesitamos velocidad y seguridad, entonces este disco rígido va a ser el ideal. Por ejemplo, imagínate que estamos hablando de una computadora que tiene que estar funcionando en un sistema móvil que podría ser un camión, que podría ser una camioneta, un automóvil, lo que fuere. De hecho, hay muchos sistemas, ambulancias, sistemas de emergencia, lo que sea, que requieren tener una computadora funcional todo el tiempo allí adentro. Y bueno, si ponemos un disco rígido convencional, y bueno, lo que nos va a durar ese disco rígido va a ser bastante poco. En ese caso, tal vez sea preferible dispensar un poquitito el tema de la capacidad, pasar a tener menor almacenamiento o a lo sumo tener más de estos discos, pero estamos pasando a un sistema donde el impacto no lo va a dañar nunca. Este disco se te puede caer al suelo, y yo lo tiré a propósito porque haga mucho ruido en mi micrófono, y nunca se va a dañar. Obviamente si lo partís, sí, ¿no? Si lo serruchás, sí. ¿Me dejás hacer lo mismo con ese? No, definitivamente. No lo suponía. Así que bueno, ahí tenemos la cuestión. Recordemos que los platos son los platos convencionales, leen y graban a través de un mecanismo de grabación magnética, y los cabezales van flotando sobre la superficie del plato y van flotando a una distancia de 20 micrones. Para que te des una idea, un cabello promedio tiene 100 micrones de diámetro y 20 micrones entonces es realmente bastante poco. Y entonces, si está en funcionamiento el disco, cualquier impacto haría que los cabezales toquen la superficie. Y lo que conocemos en la jerga como una aterrizada. Una aterrizada. Y ahí viene el rayón y el disco. Con el tiempo, o sea, una pequeña aterrizada puede dañar sin ninguna duda una pequeña porción del disco, y ya allí estamos hablando o bien de pérdida de datos si es que en ese lugar había datos grabados, o pérdida de capacidad si era un espacio libre. ¿Sí? Porque ya ese espacio no se va a poder comienzan utilizar. a disminuirse las capacidades, las pistas, y bueno. Pero por otra parte, ese pequeño aterrizaje ha desprendido seguramente algo de polvo magnético y todas esas cuestiones, se te contamina el disco internamente, y si bien tiene filtros de aire que tratan de atrapar todas esas impurezas, pero bueno, seguramente se va a ir produciendo algún efecto cascada y con el tiempo tu disco muere. Además estamos hablando de una tecnología que tiene más de 20 años, ¿no? Los discos de plato. Sí, inclusive te diría que más también, porque de alguna manera tenemos que pensar que los discos rígidos magnéticos tienen su origen muchísimo antes que las computadoras convencionales que nosotros hoy conocemos como PC, computadoras para el hogar o para la empresa. Entonces, cuando no existía nada de las PC y las computadoras entraban en habitaciones y habitaciones, se utilizaba, y lo habrán visto seguramente ustedes en alguna película vieja, se utilizaban mucho las unidades de cinta para lectura y grabación, pero también había discos rígidos. Los primeros fueron de tambor, parecía ser como un lavarropa. Y entonces el disco rígido giraba y los cabezales estaban en una posición fija. Luego vinieron los de plato con los cabezales móviles. Pero entonces estamos hablando de tecnologías que, te diré, superan los 40 años, ¿sí? Los discos rígidos, tal cual los conocemos hoy en día, estamos hablando sí de unos 20 años. Y de 20 años a la fecha, todo alrededor ha cambiado y el disco sigue estando. Está la otra posibilidad, pero bueno, no está estandarizada, o al menos en el mercado no está popularizada de tal manera que los costos puedan ser más accesibles. Es solamente por eso, es una cuestión de costos. Si los discos rígidos de estado sólido bajaran sus costos y aumentaran sus capacidades, que no aumenta por una cuestión de costo, nada más que eso, no hay un impedimento tecnológico, entonces ya directamente los discos tradicionales de plato desaparecerían. Pero es como todo, siempre hay una cuestión comercial, y entonces el costo tiene una ponderancia importante. Volviendo a los discos rígidos de estado sólido, en este caso en particular, vamos a estar trabajando con un disco Kingston, que el disco Kingston, en este caso, esta tecnología, fíjate en el modelo, dice V corta más. Estamos hablando de los discos rígidos más performantes. Es la línea Pro, es la línea más avanzada. La 200V más es la más veloz. Pero revisamos una vez más el kit completo, cómo venía esto una vez que hicimos el unboxing. Entonces, vamos por partes. Por un lado, nosotros tenemos el disco rígido de estado sólido que recién les estaba mostrando. Tenemos, por otra parte, estos adaptadores
que para lo que nos van a servir es para colocar este disco de estado sólido en un gabinete de PC convencional. Pero también tenemos la posibilidad de disponer de este case. A ver, yo me lo traigo para mí el case y les voy a mostrar, voy a sacar la tapita, primero que nada, les muestro paso por paso. Primero que nada, acá tenemos una traba mecánica, un candadito. Entonces, esto me permite o me impide abrir la tapa. ¿Qué me encuentro cuando abro la tapa? Me encuentro un receptáculo para mi disco de estado sólido. Allí yo puedo colocarlo, voy a colocar este que está desarmado, pero podría estar colocando el otro también, donde tengo, fíjense, ahí ya entró, ahora lo vuelvo a desconectar, así les muestro el tipo de conector. Estamos teniendo conectores del tipo SATA, Serial ATA. En este caso en particular estamos hablando de SATA 3, es decir, dentro de los discos que utilizan este tipo de conexión, la más veloz. Y esta es la conexión de alimentación. ¿Qué es lo que podemos poner dentro de este case? Podemos poner el mismo disco rígido de estado sólido que ha venido con el kit o cualquier otro. ¿Para qué es esto? Y la ventaja que tenemos, fíjate, ahí tenemos un conector micro USB. Entonces, desde acá, desde este conector mini USB, yo me equivoqué, podemos conectarlo a cualquier port USB 2.0 o preferentemente 3.0, sobre todo si vamos a tener un disco SSD, y de esta manera estamos teniendo nuestro disco rígido externo altamente performante. Pero, ¿cuál es la idea? Vuelvo a dejar todos estos objetos acá y volvemos al software. Por favor, Pablo, alcánzame el software y acá está. ¿Qué vamos a hacer con este software? Imagínate lo siguiente. Vamos al caso típico. Vos tenés una notebook. En tu notebook seguramente vas a tener a un disco rígido convencional de plato, que posiblemente esté girando, en el mejor de los casos, a 5200 revoluciones por minuto, que tenga determinada capacidad y, una vez más, la limitante de velocidad del cuello de botella va a ser tu disco rígido. Vos querés hacer un upgrade de tu notebook y decís, bueno, le voy a poner un disco rígido de estado sólido para levantar la performance. Pero ¿qué pasa con mi sistema operativo que está ahí guardado, con todos mis datos que están ahí guardados? Esto es un lío, ¿tengo que arrancar de cero? No, la idea es la siguiente. Vos retirás de tu notebook el disco rígido convencional y lo colocás en este case. Entonces, en el lugar donde estaba tu disco rígido, colocás el nuevo disco rígido de estado sólido. Y entonces arrancás tu máquina desde este software, simplemente te asegurás que la notebook bootee desde el CD y una vez que bootee desde el CD te va a dar la opción de clonar el disco que tenés afuera, que era el convencional de tu máquina, hacia el de adentro. Si las capacidades te dan para que entre en el nuevo disco, unos minutos después tu máquina tiene lo mismo que tenías antes, pero ahora con una velocidad realmente muy superior. Y te está quedando el disco original de la notebook, que era un disco de plato, como un disco extraíble, con lo cual la capacidad de almacenamiento la seguís teniendo, pero como un opcional sin quitarle velocidad a tu máquina. Entonces vos fíjate que con este kit has ganado haciendo el upgrade de velocidad a tu disco rígido, que no es solamente velocidad, es menos temperatura y fundamentalmente te va a durar mucho más la batería porque consume muchísimo menos. Así que desde ese punto de vista estamos hablando de todas buenas. Tal vez del lado de las desventajas estamos hablando de todavía un costo más elevado que los discos convencionales y hay menor capacidad en general. Bien. Ahora bien, seguramente nuestros televidentes querrán tener alguna idea de qué estamos hablando cuando hablamos de velocidad, de performance y todas estas cuestiones. Pero bueno, considera, ahora lo vamos a estar viendo en 2 minutos nada más, pero considera, todo esto son montones de cosas que se pueden hacer para lograr mejor performance de los equipos, para otorgarles mayor seguridad. La gente en general tiene estas necesidades, poder atender esas necesidades, poder resolver todas estas cuestiones, hacen de un técnico que resuelve problemas y que brinda un excelente servicio. Así es, y para darle un excelente servicio, un valor agregado a tu servicio, darle un valor agregado, comunicate al 0810 222 4444 o ingresá en www.ita.com.ar. Experto en hardware de PC y redes informáticas. Podés ver los programas online, la versión completa que tenemos en nuestra web, podés informarte sobre las carreras y cursos, haces la inscripción mismo en la página,
y también podés asesorarte sobre las jornadas que se están dando en estos días, cómo estamos en estos momentos con Windows 8. Efectivamente es bastante simple, tenés que ingresar a www.ita.com.ar/win8, WIN8, todo junto, y allí hay un pequeño formulario. Completás los datos, presionás el botón de reservar mi vacante y estás reservando tu vacante para estas jornadas. ¿Qué hacemos en estas jornadas? Vemos toda la funcionalidad del sistema operativo, vemos algunos trucos y fundamentalmente cómo instalarlo, por ejemplo, en un pendrive. Sí, en un pendrive. Entonces, yo puedo instalar mi sistema operativo en mi pendrive y simplemente me llevo mi pendrive. Lo conecto en cualquier computadora que encuentre disponible y desde esa computadora estoy ejecutando mi máquina. Estoy ejecutando mi sistema operativo con mi perfil de usuario. Entonces, de alguna manera estoy portando mi computadora en un único pendrive. Hay algunos truquitos para ver cómo se puede lograr esto. Hay algunas características y algunas restricciones, pero realmente con un pendrive con la capacidad y la velocidad suficiente, esto funciona muy bien y es una opción bastante interesante que se incluye en Windows 8 y que no estaba en sus predecesores. Hay que tener en cuenta que Windows 8 va a estar saliendo el último trimestre del 2008, hay que estar preparado para todo esto y el concepto de Microsoft es desarrollar un sistema operativo que tenga la misma interfaz de usuario, tanto sea en un desktop, sea en una tablet o sea en un teléfono celular. La intención es realmente muy interesante de tener una interfaz de usuario unificada y además de esto, la posibilidad de portar tu sistema operativo en USB. Bueno, no te podés perder de todos estos trucos y toda esta introducción a la nueva plataforma de sistema operativo. Nueva plataforma Windows 8 que va a estar disponible ya a finales del año 2012, llega antes, www.ita.com.ar 0810 222 4444. Estamos viendo diferencias entre disco sólido, disco de plato, ventajas, desventajas, pero ¿qué tal si vamos a los números? A ver, ¿qué nos dicen los números de un tipo de disco y de otro? ¿Cómo no? Entonces vamos a hacer una cosa, nos vamos a meter en la imagen de la computadora de Dujar. En este momento nosotros estamos trabajando con un equipo que tiene, en este caso tenemos Windows 7 instalado y en este Windows 7 fíjate que tenemos un disco rígido convencional, un serialata y a ver, botón de inicio, me voy a ir a equipo, botón derecho, propiedades. Aquí en propiedades, yo te voy a poner un poquitito de zoom, así ustedes lo pueden ver un poquito mejor. Fíjate que tenemos, Windows 7 tiene este mecanismo de evaluación del sistema. Te dice, bueno, cuál es la puntuación que le ha dado Windows a este conjunto de hardware. Cuando uno hace clic aquí, te va a poner el detalle. Vamos a salir un segundito, así lo vemos más contextualmente. Ahí está. Entonces, esta calificación que le doy 5.8 tiene que ver con el punto menos performante del sistema. A ver, lo vemos de vuelta con la lupa, pero ahora en detalle. Fíjate, el disco duro principal me está puntuando en 5.8 y esto es lo que determina el cuello de botella. Sin embargo, el resto de las cuestiones que tienen que ver con los procesadores, que tienen que ver con video, con memoria, con video, etc., me da bastante más. En este caso en particular, la memoria es mi segundo cuello de botella, la memoria RAM, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo superar esto? Vamos a verlo. Yo voy a hacer lo siguiente, para que vos lo tengas en cuenta. Este 5.8, esta evaluación, este resultado, yo lo que hice fue guardarlo en un archivito para que vos lo tengas bien presente. Pero acordate, dio 5.8 el disco rígido convencional. Ahora, lo que voy a hacer es apagar mi computadora, botón de inicio, apagar, vamos a esperar que se apague, ahí se fue. Ahí se está cerrando, volvamos para acá porque vamos a tener pantalla negra en cualquier momento. Apagado a cero, directamente. Apagado a cero, porque ¿cuál es la idea? Yo voy a sacar ese disco rígido convencional y voy a colocar este disco rígido SSD Kingston, el SSD Now, la serie 200D Plus, que es la más performante, ¿sí? Así que me voy a tener que levantar, disculpen con las cámaras, si quieren pasamos a la cámara ambiente, la cámara 2, así no les molesto demasiado. Y ahí estamos, televisión verdad,
y ahora la computadora va a estar trabajando, ahora está apagada, va a Totalmente estar trabajando solamente con el disco de estado sólido. Acá estamos sacando el disco de platos, afuera totalmente. Calentito, ¿viste? Calentito, sí. Totalmente afuera de sistema, y a través de un Celiarata se está conectando el disco de estado sólido, el mismo que te estuvimos mostrando hasta recién. Entonces, en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar donde estábamos antes conectados. Lo dejo por aquí. A ver este cablecito que me molesta. Claro, este es más livianito. El cable nada más ya me lo levanta, ¿no? Y voy a arrancar el sistema. Mi botón de encendido es poco convencional. Bien, ahí ya está empezando a levantar. ¿Cuál es la única particularidad que tengo acá en este disco SSD que estoy levantando en este momento? Bueno, tengo Windows 8, pero desde el punto de vista de la evaluación, de la puntuación del sistema, el mecanismo de evaluación de Windows 8 y de Windows 7 es exactamente el mismo. No hay absolutamente ningún cambio. Así que bueno, a ver. Pero nos viene bien para ir conociéndole un poquito más la cara, ¿no? Sí, totalmente. Lo único, déjame ver, porque yo como pagué, me tengo que asegurar estar en la norma adecuada para que los televidentes puedan ver. Ahí lo tenemos. Podemos ya pasar entonces a la pantalla de la computadora de Edujar. Esta es la pantalla de bloqueo, de inicio de Windows. Le voy a dar Enter, me está pidiendo la contraseña de usuario. Ahí estamos, arrancando el sistema operativo y ahí ya arrancó. Ya ahí lo tengo totalmente arrancado. Bien. Bueno, Windows 8 tiene una interfaz totalmente diferente. Esto que estamos viendo acá es la interfaz Metro y es lo que reemplazó al viejo botón de inicio. La interfaz Metro algunos ya la conocían, por ejemplo, por teléfonos celulares que estuvieran trabajando con la versión Windows Phone 7. Es este concepto de utilizar estas baldosas vivas, se llaman, porque cada uno de estos objetos me podría estar brindando información en forma activa. Si yo estuviese reproduciendo música, esa baldosa de música me diría qué tema estoy reproduciendo. La baldosa de correo electrónico me podría, si así la configuro, estar mostrando las líneas de asunto de los mensajes que voy recibiendo, etc. Voy a ir al escritorio convencional de Windows. Allí estoy en mi escritorio convencional, un poquito rosado me quedó el escritorio. Lo puse para cambio de fondo automático y justo cayó pero bueno, ahí está. Me escuchó Sí, y me hizo sí. caso. Bien, voy a buscar acá en el área de documentos y veamos. Acá yo tengo este archivito, le voy a dar doble clic, que ustedes seguramente recordarán que se trata de la evaluación del sistema que habíamos visto antes. A ver, vamos de vuelta. Voy a poner un poquitito de lupa. Es decir, ahora estamos viendo la captura de pantalla de la puntuación de la configuración anterior que tenía la máquina con el disco de platos, que es el que acabamos de desconectar. ¿Cuál era la puntuación que nos daba ese disco? 5.8, que era la más baja determinada por el disco rígido. Por el disco rígido, ahí lo estamos viendo, ¿sí? Era un disco rígido de 121 GB, etcétera, etcétera, y ese era el punto donde nos estaba apretando el zapato. Ahora bien, voy a salir de acá, tomo esta aplicación, la tiro allí, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a volver al escritorio de Windows. Ahora voy a abrir el navegador de carpetas y sobre computadora voy a hacer clic en botón derecho, propiedades. Bien, vamos a ver, vamos a poner un poquitito de aumento para todo esto que está acá. Y fíjense en este detalle que estoy mostrándoles acá. Lo que antes decía 5.8, ahora dice 7.8. ¿Lo viste bien, no? A ver. Te lo aumento más para que se vea mejor todavía. 7.8, lo que antes decía 5.8. Esa es la diferencia entre un disco y el otro. Entonces, la diferencia entre aquel disco rígido de 121 GB de plato convencional y este de 90 GB SSD es realmente increíble. Si yo, por ejemplo, tuviera necesidad de abrir una cantidad importante de archivos, todos en forma simultánea, mi disco rígido va a poder proveer esa información de una manera mucho más inmediata. Ahora, mi cuello de botella en este sistema en particular mutó, cambió a otra área. Particularmente cambió a la parte gráfica, la parte de aero.
Sí. Y sin embargo el hardware es el mismo. Es el mismo, y sin embargo lo que podemos ver es el único ítem que mantuvo la puntuación es la memoria RAM, que quedó en 5.9. Totalmente. Pero bueno, estamos hablando de un pequeño cambio en este sistema que yo tendría que modificar el tema de los drivers y una serie de cosas. Estoy con el driver de video genérico. Si pusiera el driver de video adecuado, que era el que tenía anteriormente, va a levantar un poquito la puntuación. Pero lo que me importa es comparar de igual a igual. 5.8 antes, 7.8 ahora. Queda demostrado que vos podés hacer un upgrade de tu sistema. Ganás en velocidad, ganás en duración de la batería, menor consumo. Te queda tu disco de platos como un disco externo en este case que vos, mirá, lo pones acá adentro, lo sacaste de la máquina, lo pones acá y toda la capacidad de almacenamiento que tenías antes, ahora la tenés de manera portable. Y tu máquina pasa a ser una máquina mucho más ágil a lo que se refiere en almacenamiento y en velocidad de datos, porque antes el cuello de botella del disco rígido 5.8, cambiamos el disco 7.8, 2 puntos de diferencia con simplemente cambiar el disco de plato a sólido. Eso fue lo que se hizo, nada más. Entonces, bueno, les recomendamos www.ita.com.ar. Desde allí pueden informarse sobre todas nuestras carreras y cursos. 0810 222 44 44. Y en el ítem de Edujar se van a encontrar con mayor información sobre este tipo de productos que, como vemos, nos van dando estas ventajas, y esto está disponible, está al alcance de la mano, y para los presupuestos que estén adecuados para esto pueden lograr una muy elevada performance. Nosotros ya estamos cerrando, se nos terminó el programa, pero te convocamos para nuestro próximo programa porque tenemos más novedades. Así es, te esperamos como siempre en las aulas de ITA y por supuesto en la próxima emisión de Edujar. Será hasta entonces.